Bien, vamos a empezar hoy con lo que es la primera sesión. Vamos a hablar hoy de lo que es la distribución de frecuencias, sin antes recordar qué es la estadística. La estadística descriptiva se encarga de organizar los datos con el fin de mostrar la distribución general de estos. Y en este lugar lo que va a utilizar es concentrar esta información y hacer el estudio correspondiente. La estadística descriptiva engloba técnicas que nos permiten realizar un análisis elemental de las observaciones experimentales. En primera instancia, luego de hacer la recolección de datos, lo que tiene que hacer es el ordenamiento de datos. En este ordenamiento de datos, hacemos un estudio y construimos lo que es la distribución de frecuencias. Y hacemos ciertos cálculos para poder obtener ciertos resultados. ¿Qué procedimiento seguimos para el estudio estadístico? Primeramente, hacemos la recolección de datos, planteamos un test o una encuesta y hacemos la recolección de la información, ya sea para variables cuantitativas o variables cualitativas. Posteriormente organizamos los datos. La estadística descriptiva nos ofrece ciertas técnicas para organizar los datos, como son las tablas de frecuencias y las representaciones gráficas. Finalmente, hacemos un análisis de este estudio para poder tomar cierta decisión y ver los resultados estadísticos para tomar una decisión respecto al estudio de las variables en común. Habíamos también hablado de las variables estadísticas, hemos hablado de las variables cualitativas, de las variables cuantitativas. Entre las variables cualitativas, por ejemplo, habíamos citado el estado civil de una persona, el color preferido, el nivel de estudios, la raza. En las variables cuantitativas, que es la que más nos interesa para la distribución de frecuencias, habíamos hablado de las variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Las discretas toman valores enteros y las continuas generalmente toman valores reales. Bien, hablamos en estadística antes de iniciar el estudio correspondiente y realizar las tablas de distribución de frecuencias, hablamos de ordenación de datos. Cuando recogemos de una encuesta la información, lo recogemos tal cual está, se llama fila de datos. Tenemos la información, pero debemos ordenar esta información, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ya ordenado los datos y a eso le vamos a llamar ordenación de datos. Entonces trabajamos con distribuciones de frecuencias, con ordenación de datos, con datos discretos, continuos, no continuos, etc. Cada uno de estos valores representa las variables en estudio. Aquí, ¿qué estamos estudiando? Conjunto de datos está constituido por las edades cumplidas en años de 12 personas. Entonces, la variable en estudio es la edad de la persona. Para trabajar con tablas de distribución de frecuencias, trabajamos y hacemos el estudio sobre variables, sobre tipos de variables, ya sean cuantitativas o cualitativas, de las que ya habíamos trabajado, ¿no? Entonces, sobre este tipo de variables es la que se construye la tabla de distribución de frecuencias que nos permite representar estadísticamente los datos, nos permite realizar el estudio estadístico sobre esta tabla de distribución de frecuencias. Las distribuciones de frecuencias podemos verlo de acuerdo a las variables que vayamos trabajando. Entonces tenemos distribuciones de frecuencias de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Por ejemplo, las distribuciones de frecuencias de tipo 1
nos indican que son pocas las observaciones y son pocos los valores diferentes que toma la variable. Este tipo de distribución de frecuencias es muy fácil de manejar. Por ejemplo, hacemos el estudio de 5 estudiantes. Queremos saber cuántas veces ingresa a las redes sociales. Bien, y cuántas horas utiliza las redes sociales, ¿no? En realidad nos responden de esa manera y los datos son muy pocos y las variables en observación también son muy pocos. En este caso son también totalmente diferentes las variables. Las distribuciones de frecuencias de tipo 2 nos indican que son muchas observaciones y pocos valores diferentes que toman las variables. Tenemos muchas observaciones de muchos estudiantes, pero los valores que toma la variable cuantitativa son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, estos son los tipos de distribución de frecuencias para variables cuantitativas de tipo 2. Las distribuciones de frecuencias de tipo 3 son muchas observaciones y son muchos los valores diferentes que toman las variables. Por ejemplo, se consulta a los estudiantes de estadística sobre la cantidad de kilómetros que caminan en la semana. Entonces nos dan diferentes resultados. Entonces, las observaciones son muchas porque se ha preguntado a muchos estudiantes y los datos que ellos nos han dado son muy diferentes. Entonces, son muchos los valores que toma la variable en estudio y las observaciones son muchos. Entonces, este tipo de distribución de frecuencias son datos para agrupar. Bien, las tablas de distribución de frecuencias. Las tablas de distribución de frecuencias están conformadas por filas y por columnas. Entonces, vamos a ir estudiando qué características tiene esta tabla de distribución de frecuencias. Bien, esa es otra forma casi incompleta de una tabla de distribución de frecuencias. Muchas veces lo realizamos de acuerdo al análisis que queremos realizar. Lo realizamos solamente de esta manera, ¿no? O podemos construir una tabla de distribución de frecuencias totalmente completa. Esta tabla de distribución de frecuencias tiene 3 regiones. Uno es donde se estudian las variables. Se coloca las variables en estudio. Frecuencias simples. Estas frecuencias simples son las más importantes con las que se debe trabajar. La frecuencia absoluta está representada por la letra F. La frecuencia relativa está representada por la letra H. La frecuencia porcentual por la letra P. Toditas estas son minúsculas. Las frecuencias acumuladas menor que. Estas son todas las frecuencias acumuladas. Pero tenemos las frecuencias acumuladas menor que las representamos con F mayúscula, con H mayúscula y con P mayúscula. Las frecuencias desacumuladas, también denominadas frecuencias acumuladas mayor que, se las representa con mayúsculas. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual. Y aquí me va indicando los cálculos y los registros que debo realizar para cada frecuencia. La frecuencia absoluta para datos, ya sean no agrupados o agrupados, es el número de veces que se presenta cada valor de la variable. Es el número de veces que se repite para cada variable, ¿sí? Cuando indico F1, F2, Fi hasta Fk es de acuerdo a las variables que se tiene. Es el número de veces que se repite la variable. Entonces, esa es una frecuencia absoluta, el número de veces que se repite
cada variable. Bien, la sumatoria de esta variable, de esta frecuencia absoluta, siempre va a ser al tamaño de la población, al tamaño de la población o el tamaño de la muestra. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones. El cociente de la frecuencia absoluta entre el número de observaciones. F1, mejor dicho, H1 va a ser igual a F1 dividido entre el tamaño de la muestra, que es N. H2 va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido entre el tamaño de la muestra. HI va a ser igual a FI dividido entre el tamaño de la muestra. HK va a ser igual a FK dividido entre el tamaño de la muestra. La sumatoria de la frecuencia relativa siempre nos da 1. No nos puede dar otro valor porque trabaja con proporcionalidad con respecto a la frecuencia absoluta. El porcentual es una consecuencia de esta proporción. A esta proporción le multiplicamos por 100, nos va a dar el porcentaje correspondiente a la frecuencia absoluta. Entonces, P1 va a ser igual a H1 por 100 y nos va a dar en porcentaje. P2 va a ser igual a H2 por 100 y nos va a dar en porcentaje. P sub I va a ser igual a H sub I por 100. P sub K va a ser igual a P sub K por 100. La sumatoria de este porcentaje me va a dar el 100%. Entonces, esta región de las frecuencias relativas es la más importante para poder interpretar los datos y la información, el comportamiento de los datos y la información, el estudio mismo de los datos. Bien, tenemos esta región de las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas menor que son consecuencias de esto mismo. Frecuencia absoluta acumulada menor que. Frecuencia relativa acumulada menor que. Frecuencia porcentual acumulada menor que. Bien, este cálculo lo vamos a ver más detallado con el ejemplo que vamos a realizar. La primera frecuencia acumulada menor que es igual a la primera frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada menor que 2 es igual al anterior valor más la frecuencia absoluta 2. Y así sucesivamente vamos realizando el cálculo de la frecuencia acumulada menor que. La frecuencia relativa acumulada menor que, trabajamos con la frecuencia relativa también, es igual, H1 es igual a la frecuencia relativa simple. Frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada menor que es igual a H1 más H2. La frecuencia relativa acumulada H3 va a ser igual
a H1, H2 más H3. La frecuencia porcentual acumulada menor que trabaja con la frecuencia porcentual simple. P1 va a ser igual a P1. P2 va a ser igual a P1 más P2 y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos las frecuencias relativas desacumuladas. Lo que hace para F1 es sumar todo esto. Para F2 sumar a partir del 2 y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa acumulada, lo mismo. Primeramente, suma todas las frecuencias relativas simples y luego empieza desde el siguiente y así sucesivamente. Vamos a ir viendo con un ejemplo cómo se hacen estos cálculos. Esa sería la frecuencia, la tabla de distribución de frecuencias completa. Algunas veces se hace el estudio de estas frecuencias acumuladas mayor que, ¿no? Y en algunos estadígrafos se utiliza estas variables. Bien, tenemos este ejemplo. El jefe de recursos humanos desea información de la cantidad de faltas que han tenido los trabajadores en el mes anterior. Por esta razón se ha consultado a 30 trabajadores y se registra el número de faltas. Esta es una tabla donde se están registrando los datos, pero estos datos ya están ordenados. Aquí, por ejemplo, podemos observar el número de faltas que puede tener el trabajador. Puede tener 0 faltas, 1 falta, 2, 3, 4 faltas que se repiten. Y además, si sus valores están desordenados, debemos ordenarlos de menor a mayor, como lo estamos observando. En la columna izquierda de la tabla de distribución de frecuencias, como lo habíamos ido mencionando, los valores X, Y es la cantidad de faltas que ha tenido los trabajadores. Es la cantidad de faltas que ha tenido los trabajadores. Es decir, aquí vamos a registrar la cantidad de faltas que ha tenido los trabajadores. ¿Cuántas faltas ha tenido los trabajadores? Han tenido 0, 1, 2, 3, hasta 4 vamos a registrar. Bien, seguimos. En N1, por ejemplo, o en F1, vamos a registrar las veces que se repite la variable 0. En N2 vamos a registrar las veces que se repite la variable 1. En F3 vamos a registrar las veces que se repite la variable 2. En F4 vamos a registrar las variables que se repiten 3. Y en F4 vamos a registrar las variables que se repite o los valores que se repiten en F4. Bien, vamos a ir trabajando ahora la tabla de distribución de frecuencias. Primeramente, ya tenemos identificado las variables. El trabajador, según las encuestas, han indicado que no han faltado. Hay trabajadores que no tienen ninguna falta. Hay trabajadores que tienen una falta, hay trabajadores que tienen 2 faltas, hay trabajadores que tienen 3 faltas y hay trabajadores que tienen 4 faltas. ¿Sí? Entonces, esta es la variable X. X1 es igual a 0, X2 es igual a 1, X3 es igual a 2, X4 es igual a 3, X5 es igual a 4. Entonces trabajamos ahora el cálculo de la frecuencia absoluta. Entonces vamos haciendo el conteo.
¿Cuántos se repite el 0? 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que 4 personas no tienen falta, tienen 0 falta. ¿Cuántas veces se repite el 1? ¿Cuántas veces se repite el 1? Entonces hacemos el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces se repite el 1. Entonces, esta es la frecuencia absoluta para la variable x2. Entonces, f2 es igual a 8 para x2. Bien, ¿cuántas veces se repite 2? Vamos haciendo el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces se repite el 2. Entonces, 10 personas son quienes han tenido 2 faltas. Seguimos. ¿Cuántas veces se repite el 3? Estamos calculando la distribución de frecuencia absoluta. Ese es el cálculo que estamos realizando, el cálculo de la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite el 3? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces se repite el 3. Para esta variable 3, la frecuencia es 6, porque 6 trabajadores tienen 3 faltas. ¿Cuántas veces se repite la variable 4? La variable 4 se repite 2 veces. Entonces, la variable 4 se repite 2 veces. Entonces, dos trabajadores han tenido 4 faltas. De esa manera calculamos la frecuencia absoluta. Sumando las frecuencias absolutas, se obtiene el número total de valores observados de la variable, que representamos por n. Puede ser n minúscula o n mayúscula, porque se puede trabajar sobre una muestra o sobre una población. Entonces, sumamos F1, que es 4, F2, que es 8, más F3, que es 10, más F4, que es 6, más F2, más 2. Entonces, hacemos la sumatoria de todos estos datos. Nos va a dar el tamaño de la muestra, que es igual a 30. Entonces sumamos F1 más F2 más F3 más F4 más F5. Lo que quiere decir es que estamos sumando las frecuencias absolutas. Estamos sumando 4 más 8 más 10 más 6 más 11, que es igual a 30. La sumatoria de todo esto es igual al tamaño de la población o de la muestra. Entonces la muestra es 30. Tenemos 30 personas o 30 trabajadores. ¿Cómo interpretamos estos datos? ¿Cómo interpretamos la frecuencia absoluta? 4 trabajadores han faltado 0 veces. 8 trabajadores han faltado 1 vez. 10 trabajadores han faltado 2 veces. 6 trabajadores han faltado 3 veces. 2 trabajadores han faltado 4 veces. Entonces vamos trabajando en los cálculos de la frecuencia absoluta. Entonces, de esa manera trabajamos. Ahora vayamos al cálculo de la frecuencia relativa. La frecuencia relativa habíamos dicho que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra o población. Bien, esta es la frecuencia relativa, H. ¿Cómo calculamos H? H1. H1 va a ser igual a F1 dividido entre el tamaño de la muestra. 4 dividido entre 30 me da 0.13. H2 va a ser igual
8 dividido entre 30 y me da 0.27. H3 va a ser igual a 10 dividido entre 30. Me va a dar 0.30. H4 va a ser igual a F4 dividido entre el tamaño de la muestra. 6 dividido entre 30, que me da 0.20. H5 va a ser igual, lo que tiene frecuencia en F5 es 2 dividido entre 30 y me da 0.07. La sumatoria de los H's, de las frecuencias relativas, siempre me tiene que dar 1, no me puede dar otro valor, porque estamos trabajando con proporcionalidades con respecto a la totalidad del comportamiento de cada variable. Entonces, la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá de h sub i de las frecuencias relativas es igual a 1. De esa manera calculamos la frecuencia relativa. ¿Cómo interpretamos? Por ejemplo, podemos preguntarnos, dice, ¿no? En relación a 30 trabajadores, ¿cuántos tienen una falta determinada? La proporción de trabajadores que tiene 0 faltas es de 0.13. La proporción de trabajadores que tienen una falta es de 0.27. La proporción de trabajadores que tienen 2 faltas es de 0.33. La proporción de trabajadores que tienen 3 faltas es de 0.20. La proporción de trabajadores que tiene 0 faltas es de 0.07. Esa es la interpretación de la frecuencia relativa. Bien, ahora calculamos la frecuencia porcentual. Vean cómo estamos ya desarrollando nuestra tabla de distribución de frecuencias para el número de faltas que tiene el trabajador. En la porcentual solamente me da los datos o los resultados de acuerdo al comportamiento de las variables en porcentaje. A H1 lo multiplico por 13. Esto, por favor, no es F, es H. A H1 lo voy a multiplicar por 100 y me va a dar 13%. A H1, esto no es F, vuelvo a recalcar, H1 por 100 es igual a 27%. Esto no es F, es H3. H3 por 100 es igual a 33%. 0.20% es el 20%. 0.07 es el 7%, ¿no? Entonces, la sumatoria de todo esto me va a dar el 100%. Interpretación del porcentaje de la frecuencia porcentual con respecto a la relativa. El porcentaje de trabajadores que tienen 0 faltas es del 13%. El porcentaje de trabajadores que tienen una falta es del 27%. El porcentaje de trabajadores que tienen 2 faltas es del 33%. El porcentaje de trabajadores que tienen 3 faltas es del 20%. El porcentaje de trabajadores que tienen 0 faltas es del 7%. De esa manera trabajamos el cálculo del porcentaje o proporcionalidad con respecto a la relativa. Ahora vamos a las acumuladas. Frecuencias absolutas acumuladas. F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo calculo el 4? Este es F1 mayúscula.
F1 mayúscula es igual a F1, es decir, es igual al primer valor de la frecuencia absoluta. Luego, F2 va a ser igual a la suma de estos dos anteriores, F1 más F2, que es igual a 12. F3 va a ser igual a la suma de estos anteriores, ¿no? Que sería 12 más 10, sería 22. F4 es la suma de F1 más F2 más F3 más F4, es la suma de todo esto. F5, frecuencia absoluta acumulada 5, es igual a la suma de todo esto. Siempre aquí me va a dar 30 y va a coincidir con el total de la población. Entonces aquí podemos ver cómo vamos realizando el cálculo correspondiente para la frecuencia absoluta acumulada. Entonces la interpretación para la frecuencia absoluta acumulada menor que sería de la siguiente manera. El número de trabajadores que tiene hasta 0 faltas es de 0, es de 4. El número de trabajadores que tiene menor o igual a una falta es de 12. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 2 faltas es de 22. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 3 faltas es de 28. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 4 es de 30. 30 trabajadores tienen menor o igual a 4 faltas. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa acumulada ahora. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa acumulada? Trabajamos con la relativa simple. Frecuencia relativa simple. Entonces, ¿a qué será igual H1? H1 va a ser igual a H1 minúscula, ¿no? Va a ser igual a la frecuencia absoluta, frecuencia relativa simple. De la misma manera hacemos el cálculo. H2 va a ser igual a la suma de estos dos anteriores. H3 va a ser igual a la suma de estos tres anteriores. H4 va a ser igual a la suma de estos 4 anteriores. H5 va a ser igual a la suma de estos anteriores. Entonces obtenemos este resultado, ¿no? Aquí siempre va a coincidir con este valor, 1, porque aquí la sumatoria es 1 y el último valor que toma aquí es 1. Si podemos fijarnos, estos cálculos corresponden a estos datos que nos genera, ¿no? Y lo podemos ir verificando. Interpretaciones de la frecuencia relativa acumulada menor que. El número de trabajadores que tiene en proporcionalidad hasta 0 faltas es de 0.13. El número de trabajadores que tiene en proporcionalidad menor o igual a una falta es del 0.40. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 2 faltas es de 0.73. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 3 faltas es de 0.93. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 4 faltas es de 1. Bien, de esa manera calculamos la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa, frecuencia porcentual o proporción acumulada menor que. De la misma manera va a trabajar con la porcentual simple.
con la porcentual simple y el procedimiento es lo mismo. P1 va a ser igual a la simple, 13%. P2 va a ser igual a la que hemos obtenido aquí más esta. P3 va a ser igual a la suma de estos anteriores. P4 va a ser igual a la suma de estos anteriores. Y P5 va a ser igual a la suma de todos estos anteriores, que me da el 100%. Entonces, esa es la forma de calcular la frecuencia porcentual acumulada menor que. Frecuencia porcentual acumulada menor que el número de trabajadores que tiene hasta 0 faltas es del 13%. El número de trabajadores que tiene menor o igual a una falta es del 40%. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 2 faltas es del 70%. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 3 faltas es del 93%. Menor o igual a 3 faltas. Fíjense de aquí, menor o igual a 3 faltas es del 93%. El número de trabajadores que tiene menor igual a 4 faltas es del 100%. Esa es la interpretación. Bien, hemos trabajado las frecuencias simples, las frecuencias absolutas, acumuladas y porcentuales acumuladas. Ahora vamos a trabajar el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada o también denominada desacumulada o también denominada mayor que. Bien, esto tiene un sentido inverso con respecto a la distribución de frecuencias acumuladas menor que. Toma un rumbo inverso. Entonces vamos a trabajar ahora la frecuencia absoluta acumulada mayor que, es decir, F asterisco. ¿Cómo obtenemos el valor de 30? Todas estas las trabajamos siempre con las frecuencias simples. Estos cálculos acumulados siempre lo trabajamos con las frecuencias simples. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo obtenemos el 30? Es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, como vemos aquí. F1 más F2 más F3 más F4 más F5. Hace una sumatoria de todo esto. La segunda, como es mayor que, ¿cómo hacemos la sumatoria? Va a ser, este resultado lo obtenemos de la sumatoria de esto, de este el menos 1, de este 8 más 2 más 6 más 5. Es decir, sumamos F2 más F3 más F4 más F5 y obtenemos el 26. El 18, ¿cómo obtenemos? Sumamos el 10 más 6 más 2. Es decir, F asterisco 3 tiene el valor de F3 más F4 más F5. Esto, 8 va a ser igual a la suma de estos restantes. Y finalmente 2 es el mismo, no se puede sumar con nadie más, entonces es igual a 2. Las interpretaciones. El número de trabajadores que tienen más de 0 faltas es 30. El número de trabajadores que tiene mayor a una falta, a este lado se refiere, ¿no? En sentido inverso. Mayor a una falta es de 26.
El número de trabajadores que tienen mayor a 2 faltas, es decir, mayor o igual, puede ser 2, 3 y 4, es igual a 18. El número de trabajadores que tiene mayor a 3 faltas es igual a 3. El número de trabajadores que tiene mayor a 4 faltas es igual a 2. Entonces, hemos trabajado el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada mayor que. Ahora trabajamos el cálculo de la frecuencia relativa acumulada H asterisco mayor que. Como esta es relativa, trabajamos con la relativa simple y tiene el mismo comportamiento. Para H1, ¿cómo obtenemos 1? Es la sumatoria de todo esto. Para H2 es la sumatoria a partir del 0.27 para abajo. Para obtener 0.60 a partir del 0.33 para abajo, porque es mayor que. Para obtener 0.27, 0.22 más 0.07. 0.7 es el mismo porque no tenemos con quién más sumar. Entonces, de esa forma, calculamos la frecuencia relativa acumulada H asterisco mayor que. Primeramente suma todos los anteriores. Después va haciendo esta operación, ¿no? H2 más H3 más H4. H3 más H4 más H5. H4 más H5 y copia el valor, el último valor. El número de trabajadores que tiene más de 0 faltas es de 1 en proporcionalidad. En proporcionalidad, el número de trabajadores que tiene mayor o igual a una falta es del 80%. Mayor o igual a una falta es del 0.87. El número de trabajadores que tiene mayor o igual a 2 faltas, mayor o igual así este lado a 2 faltas, es del 0.60. El número de trabajadores que tiene mayor o igual a 4 faltas, mayor o igual a 3 faltas, es del 0.27. Mayor o igual a 4 faltas, es del 0.07. Bien, hemos llegado a concluir la tabla completa de la tabla de distribución de frecuencias. Con la frecuencia porcentual, ¿no? La frecuencia porcentual la trabajamos de la misma manera que es esta. Trabajamos con la frecuencia porcentual simple. P1 es la suma de todo esto, que es el 100%. P asterisco 2 es igual a la suma de todo esto. P60 es la suma de todo esto. 27% o P4 es la suma de todo esto. Y finalmente P5 copia el último valor de la frecuencia porcentual simple. Aquí voy detallando, ¿no? P1 va a ser igual a toda la sumatoria de todos los valores porcentuales. P asterisco 2 es igual a P2 más P3 más P4 más P5. P asterisco 3 es igual a P3 más P4 más P5. P asterisco 4 es igual al porcentaje 4 más el porcentaje 5. P asterisco 5 es igual al porcentaje 5. Entonces la interpretación sería el número de trabajadores que tiene más de 0 faltas es del 100%.
el número de trabajadores que tiene mayor o igual a una falta es del 87%. El número de trabajadores que tiene mayor o igual a 2 faltas es del 60%. El número de trabajadores que tiene menor o igual a 3 faltas es del 27%. Y el número de trabajadores que tiene menor o igual a 4 faltas es del 7%. Bien, finalmente tenemos la distribución de trabajadores según el número de faltas. Esta es la tabla completa de distribución de frecuencias. Tenemos aquí las variables. Hemos calculado las frecuencias simples, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. A partir de estas tres, podemos calcular las frecuencias acumuladas. Entonces, para el cálculo de la frecuencia absoluta menor que, debo trabajar con la frecuencia absoluta simple. Para calcular la frecuencia acumulada relativa menor que, debo trabajar con la frecuencia relativa simple. Para calcular la frecuencia porcentual acumulada menor que, debo trabajar con la porcentual simple. Para la frecuencia acumulada mayor que, F asterisco, de la misma manera, trabajo con la frecuencia absoluta F. Para el cálculo de la frecuencia relativa acumulada mayor que, H asterisco, debo trabajar con la frecuencia relativa simple. Para el cálculo de la frecuencia acumulada porcentual mayor que, debo trabajar con la frecuencia porcentual simple. Y de esa manera tenemos la distribución de frecuencias, la tabla de distribución de frecuencias. Bien, vamos a continuar. Tengo aquí otro ejemplo. Este conjunto de datos se refiere a la edad de los años cumplidos de 12 personas. Se tiene el siguiente dato. Se tiene estos datos sin ordenar. Tenemos los datos que ordenar primeramente. Determinar cuál es el tamaño de la muestra. Y hacemos el mismo procedimiento con el cual hemos trabajado. Entonces, la variable en estudio es la edad cumplida, ¿no? De estas 12 personas han cumplido 14 años, han cumplido 15 años, han cumplido 16 años, y etc. ¿No? Entonces, vamos haciendo el cálculo de la distribución de la tabla de distribución de frecuencias. Bien, esa es la parte manual y la parte mecánica de esta sesión, que espero que hayan comprendido. Y como práctica, aquí tienen los resultados de estos datos, que va adicional también a la actividad que estoy dejando. Vayan haciendo el cálculo manual de todas las frecuencias simples y las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a quedar hoy aquí.